Hablar de ser un apicultor en la ciudad, pues exige varias, digamos, dinámicas eh, y como acercamientos diversos, ¿no? Primero, la comunidad también comienza a tener una relevancia, pues como esos diálogos que se van dando y que comenzamos como a nombrar que en la ciudad también hay diversidad. En ese sentido, y teniendo en cuenta las dinámicas complejas que vive la ciudad en términos de crecimiento poblacional y de producción de muchos aspectos que van agudizando las dinámicas naturales. Hace poco tenemos que la ciudad iba para una alerta naranja por contaminación atmosférica y esto pues está muy relacionado con las abejas, ¿no? Eh, ya también tenemos estudios donde el polen se ha encontrado con microfibras de plástico. Entonces como que todas estas dinámicas de producción también en la ciudad pues se van teniendo como un tejido, pero pues un tejido un poco enredado, ¿no? En la ciudad también tenemos que comenzar a realizar labores que nos permitan entonces convivir sanamente y que permitamos también el desarrollo de la vida y de la demás vida, ¿no? Yo he decidido ser apicultor desde casi las mismas abejas. No ha sido una decisión, digamos que voluntaria en un principio, porque ellas llegaron a mi casa, se instalaron en un cajón en la azotea y desde allí entonces comienzo como a asumir ese reto de compartir y convivir con ellas en el hogar. La decisión no fue como tal un acercamiento de parte mía hacia ellas, sino más bien de ellas hacia mí. Y es allí donde comienzo a moldear, digamos, esa experiencia. En un principio pensado más como el hecho de como de darle manejo, pero de cierta manera de sacarlas de la casa, ¿no? Por el peligro. Pero en otro escenario ya un poco más dinámico, comienzo a hacer un proceso de modificación como tal del lugar donde ellas se instalaron. Entonces ya se comienza a hablar un poco del tema oficial de apicultura urbana, de una manera ya de un manejo técnico hacia la colmena. El proceso que uno hace como apicultor en el mantenimiento y sostenimiento de las abejas es entonces precisamente en los tiempos de sequía poder tener disponible hidratación, en estos términos un bebedero que se llama, donde uno pueda suministrar agua de manera constante. La importancia de las abejas y yo creo que en esto hay especial atención porque las abejas pues han sido catalogadas como el organismo en la tierra pues más importante. Aún así tengo que decir que la importancia no solamente es de las abejas, sino de cada organismo que existe en la tierra, en el mundo. Y en ese sentido lo que venía nombrando, ¿no? Viene siendo unas dinámicas complejas que de relacionamiento, digamos, porque cuando hablamos de abejas tenemos que explícitamente hablar de flores, hablar de plantas, y si hablamos de plantas tenemos que hablar de microorganismos. Entonces es una relación que viene tejida con abejas, unas relaciones de mutualismo que bueno, precisamente nos da la posibilidad a los humanos de tener la diversidad de alimentos en nuestras mesas. Uno de los mayores retos dentro de la apicultura en general es comenzar a mediar las diferentes prácticas que tenemos los humanos con la naturaleza. Unas de ellas polémicas como lo son la utilización de agrotóxicos y otras pues que son en beneficio de las abejas y es la siembra que cada persona puede hacer en sus hogares. Mi nombre es Steven Saldarriaga Telles y soy apicultor urbano.